Hola a todos. Quiero empezar con una pregunta. Y no quiero que me la respondan ahorita, quiero que se la queden y a ver si la vamos construyendo la respuesta en los próximos minutos, ¿no? Y la pregunta es, ¿ustedes creen que existe la forma de hacer dinero fácil? Algunos aquí me van a decir, no, pues dinos la respuesta y vámonos, mejor, ¿no? Pero paciencia. Vamos construyéndola juntos. Este tema requiere hablar de dinero. Y hablar de dinero siempre es un tema que es complicado. A la gente no le gusta hablar de dinero. Si tienes mucho dinero y entras en esa conversación, puedes parecer arrogante, superior, pesado. Si no tienes tanto, si tienes necesidades económicas en ese momento, te puede generar ansiedad, ¿no? Te puede generar un poco de preocupación. Y la realidad es que sí existe una razón por la que no se debe hablar de dinero, ¿no? Siempre existe esta frase de en la mesa nunca hables de política, ni de religión, ni de fútbol, ni de dinero. Y la verdad es que la razón por la que eso es porque todo el mundo tiene una relación muy personal con el dinero. La relación que tú tienes con el dinero, la que yo tengo con el dinero, la que el resto de las personas tiene, es muy diferente y es muy personal. Y es una relación que se va construyendo toda la vida, porque en el sistema que vivimos, la estructura actual, el mundo en el que estamos, siempre vas a tener que tener una relación con el dinero, ¿no? Y esta relación puede ser buena, puede ser mala, puede ser de amor y odio, va a cambiar durante tu vida generalmente. Entonces es importante abordarla, es importante pensarla y es importante siempre ver cómo puedes mejorar, ¿no? Entonces yo les quiero contar cómo ha sido mi relación con el dinero. Ahora les voy a contar cómo ha sido mi relación con el dinero, muy relacionado al ámbito profesional, ¿no? En mi caso. Entonces ahí me quiero dar un paso para atrás, ¿no? y pensar en el Sergio Dueñas de 16, 17 años, donde yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué quiero hacer en el futuro? ¿Qué quiero ser de grande? Me preguntaban, ¿tú qué quieres hacer? Y siempre mi respuesta era, quiero ser un emprendedor. ¿Por qué? Pues yo veía niños de 20, 25 años que con una idea habían construido cosas increíbles. Con una simple idea habían podido cambiar a toda una generación, habían podido generar cosas que agregaban un valor increíble. Y yo decía, bueno, pues en mi inocencia de niño, pues yo también quiero, ¿no? Porque si ellos pueden, pues yo también puedo. Cuando lo empezaba a pensar un poco más y decía, bueno, a ver, no es tan fácil, ¿no? Entonces yo empezaba a pensar un poco en qué es lo que yo realmente quisiera obtener al ser un emprendedor. Y en todo ese proceso de relativa introspección llegué a 5 cosas que yo pensaba que quería lograr al ser un emprendedor. Entonces, uno era primero encontrar la forma o identificar cuáles son las palancas para poder generar un valor económico, ¿no? Punto 1. Punto 2, yo quería ver y si era la posibilidad lograr transformar una idea en una realidad, ¿no? Punto 2. Punto 3, o sea, bueno, ya que transformo esa idea en una realidad, ¿qué decisiones tengo que tomar para poder dirigir a esa idea y hacerla crecer y lograr tener un impacto? Punto 4, bueno, que ese impacto que yo busco tener pues, sea positivo en la sociedad, ¿no? Y creo que ese es el lado un poco más bueno, generoso de poder emprender, o por lo menos de lo que Sergio de niño pensaba, ¿no? Y obviamente el último punto, que es el que seguramente todos tenemos en la cabeza, que es un poco más el punto más humano, el punto más egoísta, si lo quieren ver así, que es generar capital, tener una libertad financiera, una independencia económica, poder generar un patrimonio que pueda trascender en mi familia, que pueda trascender en mi sociedad, que pueda dejar una huella, ¿no? Entonces, pues esas eran las cosas que yo veía y decía, bueno, pues si de alguna forma logro algunas de esas cosas, pues más o menos puedo decir que me fue bien. Ahora, cuando ya llega el punto de tomar las decisiones en la vida, de tomar la decisión de carrera, de qué voy a hacer, pues obviamente no es tan fácil. Y yo no me fui por ese camino de emprender, pero sí vi a mucha gente que sí tomó ese camino. Tenían una idea,
Dijeron, bueno, voy a tratar y voy a tomar el riesgo. Es una idea, es algo difícil porque tienes que dejar todo detrás, tienes que dejar las oportunidades que te empiezan a salir al principio de tu vida profesional e irte a lanzar algo. Entonces, dije, bueno, qué bien, pero lo que me di cuenta y lo que aprendí ahí es, necesitaban capital. O sea, no nada más necesitas la idea, para poderlo echar a andar, para poder subsistir, para poder generar algo, sí necesitas un capital inicial, ¿no? Entonces, pues ahí me quedaba la idea de, bueno, para hacer dinero se necesita tener dinero, ¿no? Entonces era uno de los primeros puntos los cuales yo veía. Entonces me fui por el camino tradicional, profesional, pero sí con la idea de decir, bueno, voy a tratar de alguna forma de lograr esos 5 objetivos que yo me había planteado de joven. Entonces, mi primer paso en mi carrera profesional, entré a una banca de inversión internacional, grandota, mercados financieros, muy interesante, la verdad. Y algo que ahí pude lograr, o por lo menos aprendí de eso, fue cómo se genera un valor económico. Y aunque no necesariamente yo lo estaba generando, pues estaba metido en el mundo de los mercados financieros en donde ves cómo se genera ese valor, ¿no? Entonces, bueno, de las 5 cosas, pues por lo menos había un check en una. De ahí pasé a un fondo de capital privado, donde lo que hacíamos era ver diferentes ideas y decidir pues, cuál idea creíamos que podía tener más potencial e invertir, ¿no? Y entonces ahí me lleva un poco al segundo punto en donde, pues, aunque no eran mis ideas, por lo menos yo podía participar en ese proceso en donde alguien tenía una idea buena, y nosotros los apoyábamos con ese capital que se necesitaba y ellos podían generar esa idea, ¿no? Entonces, bueno, de una manera relativamente cercana, check a la segunda parte, ¿no? Entonces, de ahí pasé, después de mi evolución profesional y altos y bajos, pero bueno, llegué a consultoría estratégica. En consultoría estratégica, lo que tú haces es aconsejar a los altos administradores de una empresa ya establecida, sobre cuáles deberían de ser sus decisiones para encaminar la empresa y hacerla crecer, ¿no? Y ese tercer punto que les platicaba, bueno, una idea ya establecida, por lo menos pude yo participar en, bueno, pues vamos a dirigirla en cierto sentido y ayudar a que se tomen decisiones que la hagan crecer, ¿no? Entonces, tercer punto, check. Luego el cuarto punto, que es un punto muy importante, que es el de tener un impacto en la sociedad, pues lo logré al irme a el mundo de las finanzas digitales, ¿no? Ahí realmente es algo que ahora está creciendo mucho, el concepto de democratizar las inversiones y pues empiezas a ver cómo realmente hay un impacto positivo, ¿no? Entonces este cuarto punto, check, ¿no? Y hasta ahí digo, me siento orgulloso, he llegado ahí, no ha sido tan fácil como parece que lo estoy platicando, pero bueno, algunos de esos puntos se han logrado, ¿no? Y me preguntarán, bueno, ¿pero qué pasa con el quinto punto? ¿Dónde está ese tema de generar tu independencia financiera, tu capital, tu patrimonio? Y es muy irónico porque probablemente de los 5 puntos debería de ser el que pues más o menos yo debería de tener un cierto control, o por lo menos pues, una formación académica, una formación profesional, donde decir, bueno, pues tú deberías de saber cómo manejar tu dinero. Y la realidad es que yo les diría que no necesariamente. Mi relación con el dinero ha sido bastante gris. ¿Y por qué es eso? Pues me regreso un poco al primer punto que les decía. La relación con el dinero es algo muy personal. Cada quien tiene la suya y vas evolucionando y cambiando dependiendo de tus circunstancias de vida y de tus decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Al principio de mi carrera me entraba mi sueldo, ¡pium!, me lo gastaba, ¿no? Y empezaba a crecer un poco más, trabajaba más, recibía más dinero, para afuera. Entonces, para mí era como, no sé si en ese momento yo pensaba que era, estoy chico, más grande, el Sergio del futuro va a solucionar ese problema, ahorita no importa, ¿no? Y no importaba hasta que importó, ¿no? Llega un punto en el que decidí irme de maestría y, oh sorpresa, la maestría no es gratis, cuesta y cuesta bastante, y pues yo no tenía el capital para poderlo pagar. Entonces, bueno, pues moviéndome ahí a ver cómo lo soluciono y ya, pues digo, después de, no fue fácil, pero bueno, lo logré solucionar y me fui, ¿no? Y ahí me llevo un primer aprendizaje que es muy importante, que es muy básico, pero es muy importante, y es,
si puedes no gastarte todo tu dinero, no te lo gastes, ¿no? Porque te ayuda. Entonces, perfecto, me llevo ese aprendizaje, sigo avanzando en mi carrera profesional y de repente ya tenía un aprendizaje. Entonces, empiezo a recibir dinero y digo, no, a ver, espérate, voy a guardar un poquito. Entonces, empecé a guardar en el banco, en la nómina donde me entraba, pues ya guardaba un poquito, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues porque como ya me pasó algo en el pasado y no tenía el capital, ahora si me pasa algo, pues ahí tengo un poco. Y sí, durante la vida hubo momentos en los que necesitaba más capital y bueno, tenía un poco, ¿no? Entonces para mí el segundo aprendizaje de esto es, hay que ahorrar y hay que ahorrar también porque hay muchos momentos imprevistos en la vida en donde necesitas tener cierto capital, ¿no? Y ese fue el segundo paso. Y luego me voy al tercer paso y voy a este mundo más del mundo digital y empiezo a ver toda la gente que trabaja ahí, ¿no? Estos jóvenes, no tan jóvenes, pero gente muy echada para adelante, y lo que vi que todos hacían era invertir. Todos invertían. Y decía, mira, qué raro, pues yo no invierto tanto, pero yo debería de invertir, y aparte invertían bien. Y no es una razón de tener mucho dinero para poder invertir, no, es invertir en algo. Existen instrumentos en donde tú puedes invertir que son muy seguros, pero que te van a dar un rendimiento, y entonces yo empecé a invertir. Entonces empiezo a ver que mi dinero empieza a crecer, que mi dinero empieza a trabajar para mí. Digo, pues qué maravilla, yo no sé por qué no lo había hecho antes. Yo pensaba que primero tenía que ahorrar mucho y ya que tuviera mucho voy a invertir, porque pues, la inversión es solo para ciertas personas, ¿no? Pues no es así. Entonces ahí empecé a invertir y descubrí el gran concepto del ingreso pasivo, ¿no? Entonces pues el tercer aprendizaje es, hay que invertir porque al invertir tú puedes hacer que tu dinero, lo que estás trabajando en el día a día, trabaje para ti. Entonces un poco esa es mi relación con el dinero. Ahora, en los últimos 2, 3 años me he dedicado mucho a entender cómo es la relación con el dinero de los mexicanos. Y sé que todos aquí tienen diferentes relaciones con el dinero y que se van a ubicar en diferentes formas, ¿no? Pero vamos a ver lo que hacen los mexicanos, ¿no? Al día de hoy. Y si vemos, primero del lado izquierdo, 7 de cada 10 personas hoy en día ahorran, ¿no? Y si les preguntamos, ¿ahorras? Pues esto es algo bueno, ¿no? Pues lo podemos ver como algo positivo, la gente ahorra. Cuando empezamos a profundizar en ese 68%, descubres una parte muy importante del mexicano, ¿no? Una parte de la idiosincrasia mexicana que es característica, que es el dinero físico. Yo quiero tener mi dinero en la mano porque ahí es donde veo valor y eso es lo que me da seguridad. Entonces, de ese 70% de las personas que ahorran, gran parte ahorra de manera informal. Si te pagan en efectivo, llegaban con su dinero. Si te pagan en nómina, te ibas al cajero y sacas tu dinero y luego vas a tu casa y lo metes en el cajón o lo metes abajo del colchón. O haces las típicas tandas o lo que sea, ¿no? Pero hay un ahorro muy informal en el país. Y luego están pues, los 3 de cada 10 personas que gastan. Y obviamente ahí pues, gran parte de estas personas es porque pues, realmente no tienen otra opción. Pero hay gente que sí, como yo al principio de mi carrera, pues yo no necesitaba gastarme todo, ¿no? Podía irme un poco más al mundo del ahorrador. Entonces, si nos vamos un poquito más hacia el ahorrador, queremos ver, bueno, ¿quién de este ahorrador es inversionista? O sea, ¿quién sí está haciendo que el dinero crezca? Y ahí es donde nos llevamos ese primer número donde solamente el 2% de las personas realmente invierten y ponen su dinero a trabajar para ellos. Invierten en casas de bolsa que tienen ciertos instrumentos que le generan un rendimiento, ¿no? Y ese número, pues, ¿qué nos dice, no? Realmente, ¿qué tan diferente es ahorrar a invertir? Pues vamos a ver, ¿no? Es una gráfica donde hay 2 personas, ¿no? Vamos a ponerle a uno la persona azul, que es una persona que recibe su sueldo y ahorra 1,000 pesos al mes. Y va al mes ahorrando 1,000 pesos. Hay otra persona, que es la persona naranja, que va, agarra los mismos 1,000 pesos, gana exactamente lo mismo, pero los invierte al 1% mensual de rendimiento, que es algo que se puede obtener. Si ven la diferencia de valor que se puede generar con esto, es impresionante. A mí me da una ansiedad el decir, ¿por qué no empecé antes? Ya estaría más avanzado en la línea. Y no solamente es un tema personal, es qué impacto puede tener que todos los mexicanos nos volvamos una línea naranja. Porque no solamente es un valor personal, es un valor que vas a generar en la economía. Y es algo que realmente el impacto es enorme. Entonces, el empezar a pensar en cómo migramos allá es importante. Ahora, ¿a dónde podríamos llegar, no? Y entonces aquí si tú comparas con Estados Unidos, porque aquí decía hacer la comparación con Estados Unidos,
En México, donde hay 2% de inversionistas, en Estados Unidos hay 50% de inversionistas. Entonces, eso nos pinta un panorama positivo, ¿no? Es decir, si llegamos allá, el valor que se va a generar en la economía es enorme. Entonces, pues ojalá y todos empecemos a pensar y a movernos hacia allá. Pero la realidad es que tampoco es tan fácil, ¿no? Y por qué decir, bueno, pues no es que nadie de los mexicanos quiere invertir. Y ahí, ¿por qué estamos retrasados? ¿O por qué si nos comparamos con otras economías más desarrolladas, pues estamos en un punto menor? La realidad es que estructuralmente así funcionaba, porque sí era antes el punto de que el poder invertir solamente estaba garantizado para personas privilegiadas, para personas que tenían mucho capital. Yo incluso creo que de ahí venía un poquito mi perspectiva de, bueno, primero voy a ahorrar, y ya que ahorré, invierto, porque sí necesito mucho capital. Y así era, pero hoy en día las cosas son completamente diferentes. En el contexto que hemos vivido en los últimos años, ha habido un cambio importante. Ha sido terrible, todos hemos sufrido mucho, pero ha habido una externalidad positiva. Y esa es la digitalización. La gente hoy en día, los mexicanos, están cada vez adoptando más medios digitales. ¿Por qué? Porque si estás en tu casa en un confinamiento, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Tu computadora, tu celular, porque tienes que seguir viviendo, tienes que seguir pagando la luz, el agua, etcétera, ¿no? Bueno, hoy existe la posibilidad de que con tu teléfono inteligente puedas invertir. Tú abres una cuenta, pones tus datos, te tomas una foto y ya puedes invertir. Entonces ahora sí existen los medios para que ese 2% se vaya al 50%. Entonces, hoy en día ya se pusieron las bases para que esto cambie. Y esto es algo bueno que todos aquí debemos fomentar, que todos debemos buscar, porque ya vimos realmente el impacto que esto tiene. Entonces, regresemos ahora sí a la pregunta inicial de ¿ustedes creen que existe la forma de hacer dinero fácil? Pues la respuesta es sí, en cierto sentido sí. Nada es fácil, pero por lo menos ahora, desde tu celular, puedes convertirte en un inversionista y puedes hacer que tu trabajo te genere un capital y que ese dinero trabaje para ti. Ahora yo me regreso al Sergio de los 16 años, que pues más o menos logré 4 de los puntos que yo decía, ¿dónde está el quinto? Bueno, pues el lograr mi libertad económica, mi libertad financiera, pues está en convertirme en un inversionista y con eso pues me convertí en un emprendedor. Gracias.